tensegridad como tal, es un principio estructural, es una manera en la que se relacionan cosas para formar una estructura con ciertas características. Y lo particular es que esas partes se unen o se relacionan por algún tipo de energía o de fuerza que las atrae, pero esas mismas como que mantienen su lugar. Y es muy importante también la forma en la que están relacionadas, ¿no? Es una cuestión como que relaciona la forma y la energía. Exacto. Pero ahí estás tocando un punto fundamental para los profesores de pilates, por ejemplo, de yoga, de terapia corporal, esta relación de estructura y energía. Creo que eso es muy importante como de ir como entendiendo para ir bajando esto, por ejemplo, el tema de la clase. Yo estaba mirando la columna, por ejemplo, y vi un montón de estructuras triangulares en la columna, y la verdad es que estoy empezando a mirar diferente, porque cuando uno aprende un principio nuevo, empieza a hacer otro tipo de relaciones. Y ahí aparece dos aspectos fundamentales. Una es la estructura que yo tengo, porque somos un sistema dinámico que está hecho para que con la menor energía tener la máxima capacidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Y lo segundo es que este sistema, esta estructura, al verse sometida a distintos tipos de tensiones, va generando también un componente muy poco estudiado, que es una respuesta bioquímica de lo que está pasando. O sea, tengo esta estructura como la columna, que me está generando un soporte en relación a las fascias, al tejido blando, no al revés como se pensaba, o sea, la articulación y los huesos no nos sostienen, sino que son puntos de anclaje, porque lo que nos está sosteniendo son las fascias, ¿cierto? ¿Ya? Y segundo, Exacto. ¿qué está pasando también a nivel bioquímico? Porque hay una serie de cambios que se están generando. Entonces, si tiendo a comprimir, ¿qué voy a generar? Por ejemplo, cortisol. La célula se empieza a inhibir, a tensionar, le falta oxígeno. Y eso genera inflamación, y inflamación genera lesión, dolor, enfermedad. Claro. Bueno, Vamos por ahí un de poquito. hecho, quiero aprovechar de hacer una relación otra vez, ¿no? Como llevando esto a palabras sencillas otra vez. Justamente como habló Cristian, es una forma, es un principio estructural, cómo se generan estructuras. Y esto, justamente aquí voy a hablar cómo lo podemos llevar desde el nivel arquitectónico, civil, hasta la vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos elementos, ¿no? Dentro de la tensegridad tenemos los elementos y ellos se relacionan gracias eh, a un network, a una red, perdón. Como venimos haciéndolo en inglés, estoy ahí como haciendo el... Entonces tenemos que, ellos se relacionan gracias a una red que integra, ¿ok? Todos estos elementos. Gracias a esa red, ellos se relacionan. Entonces, por acá hay una energía, ¿no? Que se va generando entre la red, los elementos, ellos se relacionan, forman la estructura y se llega a un equilibrio. Entonces, dentro, sabiendo de lo arquitectónico, podemos entender entonces cómo generamos una estructura tomando en cuenta entonces los elementos y el equilibrio. Y en la vida siempre vamos a tener varias cosas, varios aspectos de nuestra vida. Y la idea es manejar con esas energías de la presión que vamos teniendo y llegar a un equilibrio. Que al final el equilibrio es poder soportar las distintas energías que siempre van a ser diferentes. Pero ahí, ¿No? mira, ahí me Como gusta. poder fluir, Ahí llevar... quiero tomar un concepto tuyo, igual que un concepto de Ajá, Cristian, porque estamos entre todos generando algo nuevo. Si eso es lo más lindo de ajá, esto, esto es un danzar juntos. Esa es la conversación. La diferencia entre conversar y dialogar es que el diálogo es llevar al otro la razón de uno, y la conversación es claro. un danzar juntos, ¿cierto? Ajá, Cambiemos la palabra equilibrio por balance. ok. ¿Por qué? El equilibrio busca lo estático, fuerzas que se anulan. Y esto me lo enseñó mi querido doctor Maturana, que está más vivo que nunca.
entre nosotros. Y el balance, me decía, es distinto, el balance es dinámico. Claro, bueno, sí, Busca el sí, balance, busca el balance, busca el movimiento, no busque el equilibrio, no busque fuerzas que se inhiban, porque es una contradicción. Entonces estoy claro, porque al final es pensando dinámico en tres todo. cosas. Mira, estoy pensando en lo siguiente: llevar la tensegridad, biotensegridad, a modelos arquitectónicos, a modelos de entendimiento de cómo funcionan las células y a modelos, ya un entendimiento sistémico de cómo funcionamos como seres vivos. Y ahí agregaste el otro, a un entendimiento de cómo funcionamos como seres vivos en el lenguaje, porque lo mismo ocurre con las emociones se van tensionando, uno se va acercando, se va alejando, va tironeando por aquí, por allá. Entonces, por eso el principio de biotensegridad es tan como innovador y vanguardista, porque podemos hablar desde una célula, como dijimos, Cristian, hasta una nave espacial. Vi la charla TED, donde explicaste los principios de biotensegridad, plasticidad, que se transforme, que sea económico, que sea confortable, que tú lo puedas tirar de 100 metros y que rebote y mantenga su estructura, que se deforme, pero que vuelva y se conserve. O sea, tenemos elementos Claro. como muy, muy amplios, pero también para llevar a la vida diaria. Sí, mira, Claro. ahí de hecho, sí, o sea, tocaron cosas bastante poderosas e interesantes. Por ejemplo, es muy interesante que cuando se habla de tensegridad, por ejemplo, a nivel, digamos, de ingeniería civil, de cálculo estructural y de esto, se habla de energías que de hecho para estar en equilibrio se anulan. Y es, o sea, es totalmente lógico. Y justamente aquí estamos tratando con fuerzas opuestas, compresión y tracción, fuerzas que se alejan y se acercan. Y la tensegridad como tal, ese es otro punto interesante, casi desde su inicio, y lo que podemos ver a nivel como civil e incluso artístico, hasta ahora siempre se ha pensado en la tensegridad como una cosa estática. Y, y es por eso, porque se piensa en incluso desde la matemática, y por eso también se hace o se ha hecho tan difícil la difusión o que se practique o que se diseñe con tensegridad, porque se piensa diseñar la tensegridad desde el cálculo. Y realmente esto, Es o sea, muy la magia de dinámico. esto, claro, la magia de esto está en el movimiento y está en entenderlo desde la forma, desde cómo se comportan las formas y cómo la forma genera el equilibrio con o ese balance, con ese juego de fuerzas que relacionan la forma que tiene la estructura en sí y dónde están puestos y cómo están relacionadas esas partes. Y entonces ahí es donde viene la relación con la parte biológica, justamente, porque desde la célula pasa lo mismo, pasa lo que decías al principio, Rodrigo, que cuando la célula cambia de forma, hay todo un intercambio, toda una reacción bioquímica de acuerdo a la forma que adquiere esa célula. O sea, esto son investigaciones del Instituto Wyss, han demostrado eso y juegan con esto que tiene que ver con esto que se llama mecanotransducción y funciona desde la célula hasta, bueno, cómo funciona. Las posturas de poder, por ejemplo, tratan de exactamente de lo mismo. Cómo separa uno, cómo le cambia la bioquímica del cuerpo y el estado mental y demás. O sea, son cosas que realmente están relacionadas una con otra. Y cuando, por ejemplo, en el diseño pensamos en la tensegridad desde un punto de vista dinámico, es donde empezamos a poder ver qué potencial tiene para el diseño todas estas formas y como este juego de Exacto. energía, ¿no? ¿No? Y hasta el mismo, este mismo tema del dinamismo, por ejemplo, dentro de los edificios, por más que uno lo vea como algo rígido, tenemos toda la cuestión sísmica. O sea, ahí hay también un tema de dinamismo que necesita tener toda arquitectura. Y justamente dentro por lo menos de estos modelos que hacemos de tensegridad, cada cambio que uno le hace, así sea moviendo algún tensor o quizás hasta sacando alguno de los elementos, vamos a ponerle rígidos, cambia
todo el comportamiento de la célula. O sea, es decir, que hay una influencia en todo el sistema. Y eso mismo también Claro, lo por vemos en el ejemplo, cuerpo. O sea, claro, por ejemplo, en el cuerpo, ¿cómo lo podemos nosotros llevar a algo muy práctico? Llega un alumno con una lesión de rodilla. ¿Qué uno hace en general y qué es lo que le han enseñado? Fortalecer la zona cercana a la rodilla, los cuádriceps, los gemelos, elongar, ¿ya? Pero con este nuevo modelo que ya se está aplicando, en vez de ir yo a la rodilla, por ejemplo, voy a la zona de la pelvis o voy a la zona del tórax, porque está todo conectado. Si tengo una tensión, por ejemplo, a nivel torácico, eso genera más tensión e inhibición a nivel pélvico y eso va a generar que se retraiga, por ejemplo, los aductores y eso va a generar compresión en la articulación de la rodilla. ¿Ya? También está ahí operando ahí un aspecto biomecánico ergonómico, cómo la persona se está moviendo en su diario vivir. Porque si esa persona pasa 8 horas sentado, probablemente va a tener problemas en las rodillas. Y lo otro también están operando temas, por ejemplo, nutricionales. Si esa persona está comiendo mucho carbohidrato, se va a inflamar toda su fascia visceral y eso va a generar que se inflamen los nervios y eso le puede dar dolor al pubis o a la rodilla. Y por último está el aspecto emocional. Si estoy observando, mirando, me estoy moviendo desde la desconfianza, el miedo y la rabia, ¿qué pasa con nuestras fascias? Se recogen, se inhiben, se tensionan, generando una retracción. Y esa retracción que genera una compresión a nivel articular. Entonces, cuando llega una persona con dolor de rodilla, yo en vez de tratarle la rodilla, me voy a la pelvis, al tórax, a la mandíbula, y tengo resultados que nunca había tenido antes. O sea, las personas andan mucho, mucho mejor enfocándome en el todo, enfocándome en un sistema. Pero ahora quiero ir nuevamente a la pregunta. Quiero ser majadero en esto. Yo ahora voy a llegar a mi casa y tengo que explicarle a mi hija de 5 años, primero Andreina, qué es la tensegridad. Quiero explicarle a mi hija de 5 años, ¿qué es la tensegridad? Papá, ¿qué estuviste haciendo? Estuve en un live donde hablamos de la tensegridad. Explícamela para un niño de 5 años, Andreina. bien, la tensegridad es una forma de construir cosas, de hacer cosas, donde tenemos algunos elementos que nos están generando un tipo de fuerza, ¿no? Que están tirando para afuera, otras se están tirando para adentro, y ahí buscamos que se genere una forma armónica dentro de el balance de estas fuerzas. Bien. Hay que ver Ya. si entiende balance, ahí lo podemos poner a pararse en un solo pie. Ahora le tengo que explicar a la misma Gala qué es la biotensegridad, Cristian, que tiene 5 años. Ajá, muy bien. Bueno, Gala se llama. Gala. Ok. Bueno, yo le diría a Gala que la biotensegridad es la manera en la que están construidas todas las cosas naturales. ¿Y cómo es eso? Resulta que desde tamaños muy pequeñitos hay unos elementos que intentan como irse y otros que intentan acercarse, y entonces ese juego ese baile entre uno y otro hace que se mantenga cierto balance, y si se unen otros elementos al baile, bueno, se generan otro tipo de estructuras y de formas, y de acuerdo a la cantidad y a la forma en la que se están relacionando esos elementos, vamos a tener toda la variedad de cosas que hay en el universo. Y lo más increíble es que si yo logro estimular o transformar esa parte pequeñita, además, por ejemplo, esa molécula, va a tener un cambio en toda la estructura. O sea, va a tener cambio en el tejido, va a tener cambio en el órgano, en los sistemas. Por eso es tan impresionante.
Mira, ahí por ejemplo se unió una amiga que es psicóloga. ¿Cómo le podríamos explicar a ella que es psicóloga la importancia de la biotensegridad y la tensegridad? Porque estaba invitando arquitectos, claro, diseñadores, genial. profesores, ingenieros. Sí, sí. Bueno, o sea, esto es tan interesante y básicamente tan universal en cuanto a su lógica y a su aplicación, que esa energía o eso que hace que atraiga no tiene que ser necesariamente un cable o un magnetismo, sino que ese intercambio de energía o de fuerza está dado directamente, por ejemplo, por las relaciones nuestras, por el lenguaje, por la manera en la que interactuamos con los demás. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos nosotros tres, hay cierta manera en la que nos estamos relacionando, pero y digamos que tenemos un equilibrio, ¿cierto? Además, somos un triángulo, la forma más equilibrada del universo en 2 dimensiones. Si, por ejemplo, la relación entre Andreina y yo empieza a fallar, esta triada se deforma o se transforma y empieza a tambalearse o cambia de forma, cambia la relación y va a cambiar obligatoriamente el resultado del taller que vamos a hacer. Lo mismo sucede si la relación de Andreina contigo o la tuya conmigo cambia sea que se fortalece o sea que se vuelve más débil, todo el comportamiento del sistema, de los resultados además va a variar. Eso es fundamental. Pero ahí tocaste un punto importante y quiero que Andreina tú un poco nos comentes cómo pasar de una mirada lineal a la que estamos nosotros acostumbrados a una mirada sistémica. Porque ese es un cambio de paradigma que te transforma el mundo. Sí, claro. Entonces, sí, bueno. y ahí vamos a eso que conversamos. El error es natural, es posterior a la experiencia. El error no es malo, el error es algo continuo, es donde uno puede aprender mucho. Entonces, ¿cómo nosotros, por un lado, pasamos de esta mirada lineal a una mirada sistémica? Y cómo entendemos que muchos de los grandes problemas que tenemos como personas y como sociedad están ligados a que hay un diseño que no es el correcto y que no está dando los resultados esperados. Bueno, yo creo que nada más lo podemos ver en, por ejemplo, las personas que están netamente dedicados a su trabajo y no hacen más nada que eso, o sea, trabajar, llegar a su casa, cenar, levantarse en la mañana. Muchas veces de repente puedes tener este tipo de personas que empiezan a presentar algunas cuestiones muchas veces físicas, muchas veces por estrés, y muchas de las recomendaciones son: haz ejercicio, cómo te estás alimentando, revisar qué es lo que está pasando en todo su alrededor, porque al final necesitamos vamos a decir que revisar todos los aspectos alrededor de tu vida al momento de revisar por qué te está pasando o sea, los síntomas que estás teniendo. O sea, muchas veces hasta puede ser que estás consumiendo algo que te está haciendo mal, pero no te has dado cuenta. Pero ahí está la importancia de justamente de lo sistémico, ¿no? Y hasta puede ser qué tipo de relaciones estás teniendo, con quiénes te estás relacionando. Si quizás estás teniendo una relación tóxica que en verdad lo que te está sumando estrés, más entonces el estrés del trabajo, entonces justamente ahí está el revisar el todo. También lo que consumes a nivel visual, redes sociales, si eso también te está generando algún tipo de ansiedad. Entonces, creo que aquí está justamente otra vez viéndolo dentro del tema de Porque la ahí tocaste temporalidad. algo que es increíble y que se nos olvida. El ser vivo y el medio ambiente son uno solo. El ser vivo y el medio ambiente son uno solo. Y se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos fragmentados.
nos podemos abstraer, pero el ser vivo y su medio que habita, que el doctor Maturana lo llamaba la unidad ecológica organismo nicho, son uno solo. Medio y ser vivo son uno solo. Por eso el tema ecológico es fundamental. No es para salvar los cines de Cuyo Negro, sino es para salvar nuestro propio vivir. Y eso ocurre, por ejemplo, en el tema de las enfermedades. Si yo digo y pienso, primero, una enfermedad, yo la puedo ver como una enfermedad, como una desarmonía. Una desarmonía de ese ecosistema. Si yo no transformo la relación del ser vivo con su medio ambiente, por más remedios que tome, va a seguir enferma esa persona. Porque claro, el medio que uno habita y el ser vivo somos uno solo. Ahora quiero, Cristian, que me responda la gran pregunta. ¿Qué relación hay entre una célula y una nave espacial? Tremenda pregunta. ¿Qué relación hay entre una célula, una nave espacial? Y eso lo vamos a experienciar en nuestro taller, haciendo tejidos de células. Muestra ahí ¿qué un nave espacial? tejido, por favor. No vamos a hacer naves espaciales, pero sí vamos a... Todavía no. A comenzar a... Bueno, igual puede ser un disparador para una nave espacial. Pero por supuesto. Bueno, lo que sucede entre las células y naves espaciales, no son todas las naves espaciales, sino unas que están, o sea, son nuevos diseños de naves espaciales que están basados justamente en el modelo de tensegridad. Porque eso mismo que hablábamos antes de que esta estructura de la célula, que se llama el citoesqueleto, cambia de forma y tiene cierta, o sea, cambia de forma para relacionarse con el medio, para moverse, se transforma, pero además esa estructura protege todos los organelos, el núcleo, todo lo que tiene adentro la célula. Entonces, además de ser protección, es la estructura de esto que tiene adentro. Entonces, ¿qué sucede? Este sistema de tensegridad, estas estructuras de tensegridad, dependiendo, como les decía, de la forma, bueno, la forma sirve para ciertas funciones. Y entonces, los primeros experimentos de tensegridad para naves de exploración espacial que hicieron, o que están haciendo, tienden a ser tipo esférico, como un icosaedro, como un dodecaedro, como un octaedro. Ya estaremos después viendo al respecto. Pero lo que hacen es generar una estructura, digamos que perimetral, y al interior cuelgan los sistemas, como vendrían siendo análogamente el núcleo y los organelos de la célula. Entonces, por un lado, esa nave la pueden, digamos que aplastar, o sea, no pesa mucho, la pueden llevar aplastada, digamos, plegada, y cuando llega al planeta o donde tienen que llevar este sistema de exploración, no necesitan cohetes, ni paracaídas, ni ningún tipo de sistema así extra para que la nave llegue en buen estado, digamos, a su lugar, sino que simplemente pues hacen esto, la tiran y pues la nave va a tomar su forma, digamos, de la tensegridad, digamos que inflada, y va a rebotar. Y entonces, además de que rebota, la forma no se destruye, y además algo que tienen estas estructuras es que si uno de los elementos falla, el sistema no se destruye, sino que se transforma, pero sigue siendo funcional, como sucede con el cuerpo humano, cuando a uno se le rompe un tendón o un hueso, lo que sea. Exacto. Busca el balance sin ese elemento. Porque Exacto. yo he estado estudiando mucho y he estado viendo naves espaciales de los 60, que todavía no me explico cómo llegaron a la Luna. Soy negacionista de que el hombre llegó a la Luna. Después he visto satélite, he estado viendo los robots que están mandando, y antes era como que mandaban a Citripio y Arturito, pero los nuevos robots son como la estructura que tienes ahí, muéstrala por favor.
Cualquiera es, como esto, el algo como robot, esto. el robot Sí, tienden a, o sea, además, y se mueve por todas partes, increíble. claro, además, Sí. o sea, esto además ahora se está estudiando mucho en algo que se llama robótica suave, que es justamente antes los robots tendían a ser justamente como se estudiaba o como se hablaba de la biomecánica, que eran palancas y bisagras. Y eso pues tiene cierto nivel de funcionamiento, pero cuando se trabaja de esa manera, necesitas mucha más energía para realizar ciertos movimientos, o necesitas muchos motores o muchas bisagras y además la fricción entre los elementos. Bueno, hay un montón de temas asociados que cuando usas un sistema de tensegridad, digamos, optimizas eso. Porque al igual que el cuerpo humano, con pequeñas modificaciones genera un movimiento, requiere poca energía para generar ese movimiento. Como aquí no hay una articulación, digamos, que genere fricción, entonces el desgaste además va a ser menor y la energía por eso mismo va a ser menor la que necesite para generar ese movimiento. Ahí tocaste un punto Exacto. fundamental, Cristian, que tiene que ver con que se ha demostrado que los movimientos más sutiles generan más cambio a nivel estructural. No como se pensaba, que un movimiento muy brusco iba a generar un gran cambio, sino que movimientos Claro. muy sutiles generan un cambio potentísimo, y eso tiene que ver con la fascia, que incluso tiene Claro. un sistema operativo distinto al sistema nervioso. Ya, pero ahora quiero hacerle una pregunta a Andreina, porque ya nos queda poquito para irnos, porque la idea es que este otro miércoles también estemos juntos. Se me pasó el cansancio, estoy tan motivado con esto que se me pasó hasta el cansancio, Suele Andrei, pasar, ¿cierto? suele pasar. Yo estoy un Andreina, poquito igual. tengo que construir un puente. Entonces estaba pensando en hacerlo de concreto, o mejor lo puedo hacer con cuerdas y maderas. ¿Qué tú me recomiendas? Yo te voy a recomendar que primero estudies bien el espacio en donde lo vas a construir, Ya. porque dependiendo de ese espacio hay que ver qué vas a estar afectando al momento de armar. O sea, si hay árboles, si hay animales que pasan por ahí, ¿cuál Muy es bien. el menor cambio que puedes generar en ese espacio? Luego, si tienes concreto, podemos usarlo. Todo va a depender igual de la estructura que vayas a diseñar, porque igual para abaratar el uso del concreto también se puede hacer lo interno del concreto, alguna estructura más sísmica, ¿no? Más que soporte impacto, Sismo movimientos, resistente. ajá, con tensegridad. Así que hay que igual hacer un trabajo Pero de quiero abaratar investigación costos, primero. quiero que me digas que si hago el puente como modelo de biotensilidad, me voy a ahorrar casi 2/3 del costo del puente de concreto. A ¿Podría eso, ser o no? a eso voy ahora, a eso voy ahora. Es una Em, metáfora, Cristian, si por favor, no bien, esté sacando si ahí Sí, bien, sí, no, sí, sí, ya sí, va. sí. Si bien la tensegridad puede llevar un tiempo para estudiar, a la larga termina siendo mucho más económica al momento de construir y del uso de materiales. Y es muy probable que ese puente, al momento de tener que hacerle algún tipo de mantenimiento, sea muchísimo más fácil que tener que romper todo para poder, así como pasa acá en las veredas casi que todo el año. Bueno, es muy probable que sea muchísimo más económico el mantenimiento a largo plazo si usas la tensegridad como principio para generar ese puente. Oye, yo he estado conversando Sí, con muchas personas, y de verdad que este tema es tan como innovador e interesante, porque muchos arquitectos no conocen lo que es la tensegridad de manera tal cual. profunda. A lo Sí, mejor la conocen de referencia, y lo mismo pasa con muchos diseñadores, y también pasa con profesionales del movimiento que no conocen la fascia, y está totalmente relacionado. Entonces, total. por eso estamos invitando
a nuestro taller que va a ser el viernes 28 de enero, un taller experiencial donde vamos a hacer tejido, donde nos vamos a mover, vamos a conversar, van a estar con Rodrigo, con Cristian y con Andreina, ya ahí en vivo y en directo, disfrutando, Sí. pasándolo bien, pero sobre todo reflexionando. Yo creo que este concepto y estos principios son tan potentes que te hacen pensar fuera de la caja. Yo creo que esa es la invitación para ese día. Sí. Muy Pensar fuera de la estimulante. caja. Dos cosas quiero decir. Una, bueno, por un lado, justamente porque la tensegridad no se estudia, ni la biotensegridad se estudian ni se conocen mucho a nivel, digamos, en escuelas de diseño, arquitectura, ingeniería civil y demás, sobre todo en el mundo hispanohablante, sobre todo pues en nuestra región latinoamericana. Nosotros hace unos años creamos TenseBioLat, que de hecho pueden buscar en las redes con el hashtag TenseBioLat. Lo que hacemos con eso, lo que creamos con esto es una red latinoamericana de tensegridad. O sea, TenseBio funciona en realidad desde tensegridad bioinformada, que es lo que hacemos nosotros, o sea, diseñar tensegridades con lógicas biológicas, con estrategias naturales. Ahí André puso el hashtag para que lo puedan ver. Pero además TenseBio pues también es el juego de tensegridad y biotensegridad, ¿no? Entonces esto, lo que creamos ahí es una red creciente de investigación y diseño de tensegridades bioinformadas y todo lo que tiene que ver con esto, tensegridad, biotensegridad, fascia, todos los temas asociados. Entonces, si quieren ver como las cosas que hemos hecho y todo esto, pueden buscar ese hashtag y ahí van a encontrar muchas referencias de gente como alrededor del mundo que ha estado haciendo estas cosas con nosotros. Y la Claro, y segunda además cosa, es una invitación. sí, sí, sí. La invitación a que usen el hashtag como para ir, porque al final esto lo que estamos buscando es unir a gente que esté Que trabajando con tiene esto, o este sea, ni tipo de, siquiera claro. es... Exacto. Es generar Entonces, redes. exacto. Y pues en el mundo virtual, pues con el hashtag lo estamos haciendo desde hace ya 2 años. Así que está bueno. Y la segunda cosa que les quería contar, mostrar, era hacer como una demostración con este modelo. Voy a poner esto porque puede ser un poco peligroso. Pero bueno, esto es un modelo de tensegridad que genera un icosaedro, ¿sí? Que aquí está generado con estas dos barras que, por ejemplo, algo que se piensa de la tensegridad es que siempre tienen que ser barras rectas, por ejemplo, y no es cierto. Esto, por ejemplo, son dos curvas que además están generando la tracción, porque si se dan cuenta, a ver, vamos a ver ahí. Si yo las uno, pues el tensor se suelta, ¿no? Y fíjense que tenemos los 4 lados del tetraedro con estos tensores perimetrales y aquí al interior hay un tensor muy pequeñito que es el que le da la estabilidad en este sentido, ¿sí? Esto es un sistema de tensegridad. Como hablábamos antes, todas las partes son muy importantes. Y aquí, por ejemplo, este cablecito pequeñito que tenemos aquí en el medio es demasiado importante. Fíjense la tensión que tiene esto ahora. No sé si llegan a escuchar cómo Se suena. escucha, Sí. se escucha. Pero, por ejemplo, si yo aquí le disminuyo la tensión a este cablecito, fíjense cómo empieza, él solo ya empieza como a bailar. Abrirse. Se pierde toda la tensión del sistema. Y así, solo controlando ese pedacito pequeñito, controlo todo el sistema. Es lo mismo que estábamos hablando hace un rato de lo importante que es De cada un una de las pequeño partes. movimiento genera un gran cambio. Tal cual. Esto tiene que ver con una de las propiedades de la tensegridad que se llama la heterarquía. Y esto es algo contrario a la jerarquía, que la jerarquía es, bueno, esto es más importante y de ahí esto y esto. Y la heterarquía lo Y que el nos dice hétero, es que todas las partes, claro, que todas las partes tienen una ¡Wow! importancia similar. ¡Qué concepto! ¡Qué concepto! Muy bueno. Nos han regalado, entregado algo nuevo que yo no conocía.
pero gracias por el ejemplo que diste, está, pero increíble. Porque eso es mirada sistémica. Uno tiende a ver los problemas y quiere solucionarlo de manera agonal, de manera frontal. Y a lo mejor yendo a un extremo, como pasó ahí, y girando algo que está ahí oculto, todo se transforma. Tal cual. Y eso es lo que queremos invitar nosotros. Yo digo modestamente, si empezamos a hablar de tensegridad, de fascia, de diotensegridad, de sistemas, es para transformarlo todo. Tal cual. Es para transformarlo. Así es. Transformarlo a todo desde la colaboración, desde el entendimiento, desde la conversación, desde la reflexión, desde, como diría el doc, desde la mar. Porque la mar es la energía primitiva, la primera energía que hay. Y eso fue lo que quisimos hoy día invitarlos, e invitarlas, e invitarles. Vamos a subir este live, y este otro miércoles, aunque estábamos cansaditos, nos dimos cuenta que era cansancio físico, no una contradicción emocional. Eso significa que vamos a dormir como un bebé. Llegaré a explicarle, Gala, lo que es la tensegridad, biotensegridad y la heterarquía. Me fui para el machismo, la heterarquía. Me voy a quedar con ese concepto. Es muy bueno. Sí. Hoy les damos las gracias a todos, a todas y a todes. Vamos a estar con ustedes este otro miércoles también, 20:45, para conversar de la tensegridad, biotensegridad, y ya esperando nuestro taller el 28 de enero en Santiago de Chile, en Centro Pilates Ki. Muchas gracias por acompañarnos, los quiero mucho y nos vemos pronto. Gracias. Cuídense. Buenas noches.